Este ciclo o esta charla está organizada por nosotras dos, Patricia y quien les habla, que integramos un programa, el programa de educación ambiental, que forma parte de la Facultad de Ciencias Exactas en el área de la extensión, y que también forma parte del Instituto de Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible, que pertenece a nuestra Facultad de Ciencias Exactas. Este programa incluye a otros docentes, entre ellas también la profesora Cecilia Fernández Díaz, que es activa participante también en estas temáticas ambientales, y todo un equipo de colaboradores integrados también por otros docentes de la facultad y también por estudiantes. Este programa tiene un logo que tiene también unas 3 ideas clave. Trabajamos con la toma de conciencia, con la comprensión y con la acción, que serían, digamos, las áreas motoras de este programa. ¿Para qué? Para desarrollar justamente acciones en la cual podemos poner en práctica todos estos principios, valores del desarrollo sostenible. En este caso, nuestra área más cercana es la educación y el aprendizaje, pero también trabajamos con la comunidad hacia afuera de la universidad, promoviendo conciencia sobre el desarrollo humano, también con estos valores de sostenibilidad y sobre todo de responsabilidad global. Eh, Le decía que el logo tiene un componente importante que es la acción. Sabemos que la educación ambiental es una educación que lleva a la acción, que necesita de la participación de todos para transformar una sociedad con significación positiva, ¿no es cierto? Una capacidad transformadora con significación positiva. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de nuestro ámbito decíamos que incorporábamos estudiantes universitarios y los nucleamos a través también de un proyecto que forma parte de este programa, que es el proyecto de voluntariado ambiental universitario. Esta actividad para nosotros es de gran importancia porque sabemos que la acción climática y en los movimientos ambientales actuales están prácticamente llevados adelante por los jóvenes. Los jóvenes son los que tienen también casi como un legado y un papel primordial en este liderazgo ambiental. Así que nuestros estudiantes intentamos, digamos, transversalizar a todas las carreras para que participen de este voluntariado ambiental. Desde el punto de vista académico hemos valorizado el Día Internacional del Ambiente, lo celebramos siempre como con una jornada académica. Y a partir de ahora ustedes están cordialmente invitados a participar. Es una actividad de un día que se hace acá en la Facultad de Ciencias Exactas en el mes de junio. Siempre intentamos que sea en el mes justamente de la celebración internacional del ambiente, en el cual tenemos la posibilidad de tener invitados, ya sea locales o de otras provincias, pero siempre vinculado al ambiente académico, y nos interesa fundamentalmente mostrar trabajos o áreas de investigación de nuestra universidad vinculado a la temática ambiental. También salimos hacia afuera, hacia la comunidad, porque la extensión es esa, el vínculo entre la academia y la comunidad, a través de sensibilización en temas ambientales. Y para ello nos resulta con muy buenos resultados utilizar el calendario ambiental. Entonces, celebraciones como el Día Mundial del Agua, o el Día Mundial del Árbol, o el Día de las Reservas, el Día de la Tierra, digamos, son todas fechas del calendario ambiental que nos permite interactuar con los otros componentes de la sociedad. Y también, bueno, damos charlas y talleres sobre sustentabilidad, y bueno, casi un poco en el marco de un poquito de todo eso, es que hoy estamos acá intentando interactuar con ustedes desde también una responsabilidad que nos compete como universidad en temas ambientales. Sabemos que ustedes ya están desarrollando esa capacitación en Ley Yolanda, así que muchas de estas temáticas va a ser mucho más fluida. Esperemos que podamos integrar conceptos y conocimientos
y si hay algo nuevo o alguna duda, bueno, que también todos podamos participar de esta horita de capacitación en forma muy productiva. Eh, bueno, creo que nada más. También integramos, bueno, un área de divulgación de los objetivos del desarrollo sostenible y que también nos permite esta interacción muy rica con otros sectores dentro de la institución y hacia afuera también. Bien, Patricia, te cedo la palabra para esta primera parte de la charla. Bueno, bárbaro. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué y para qué educación ambiental en el Poder Judicial? O en cualquier otra comunidad, no necesariamente, pero bueno, hoy estamos aquí. Eh, ¿Por qué y para qué? La educación ambiental, eh, estas preguntas no las vamos a responder directamente, sino que a través de la charla esperamos que ustedes puedan encontrar respuestas. Y por ahí no tantas respuestas concretas, sino dudas, reflexiones, que podamos interactuar en un futuro o puedan interactuar entre ustedes y que sean un estímulo para esto, para la reflexión, porque eso es la educación ambiental también. La educación ambiental tiene una historia que viene de la mano de los problemas ambientales. Durante la presentación repetimos muchas veces la palabra ambiente. Entonces me gustaría que pudiéramos reflexionar y mirar un poco en la historia cuándo surge y cómo surge este concepto, esta concepción de ambiente. Según nos cuentan, la noción de ambiente surge en el reconocimiento de la crisis ambiental de la década de los 70. Y de una manera muy simple y lineal, podemos decir que la educación ambiental también se inicia cuando aparecen estos problemas ambientales y que la educación ambiental genera alguna solución, alguna mirada para poder hacer un aporte a la solución de estos problemas ambientales. ¿Qué son los problemas ambientales? Yo desde mi experiencia o desde mi propia definición, yo tengo mi propia definición, son los desequilibrios en un sistema ambiental que provocados por efectos antrópicos fundamentalmente sobre procesos que desplazan al sistema lo desplazan del equilibrio hacia el caos. Bueno, esa es mi definición, ¿no? Pero bueno, veamos, los primeros problemas ambientales, si miramos en la línea del tiempo, aparecen allá por 4.000 años antes de Cristo, 4.000 años atrás, y ya había deforestación y erosión del suelo. O sea que el problema de este problema no es nuevo, es desde siempre. Esto nos está diciendo algo, ¿no? También en la época de los primeros problemas ambientales modernos son aquellos reconocidos en la Revolución Industrial en 1800 por la contaminación del aire, del agua y del suelo. Y a partir de allí, en el 1900, a partir de 1980, se genera una conciencia global en donde todos los problemas o catástrofes ambientales, como nos llamaban en ese momento, son tenidos en cuenta y nos llevan tener una mirada de lo que es el ambiente más allá de un medio biofísico y se reconoce una crisis ambiental. A partir de 1970-80 se reconoce y se trata de cambiar ese paradigma en el cual el ambiente era reconocido solamente como un medio biofísico de la naturaleza, físico, químico y biológico. Se cambia ese paradigma. Eso es lo que pasó en síntesis a lo largo de estos 4.000 años de los problemas ambientales. Yo quisiera saber rápidamente qué concepciones tienen ustedes del ambiente. Linealmente podemos decir o afirmar o tener la hipótesis de que el ambiente es todo lo que nos rodea. Pero cada una de nosotros que estamos aquí podemos tener una percepción diferente del ambiente que nos rodea. Cada uno tuvo su percepción del ambiente que lo rodeaba de acuerdo a basado fundamentalmente en los cinco sentidos. Esta es una percepción individual del ambiente que los rodea. Obviamente está bastante limitado, ¿no? Porque la mayoría pudo percibir el canto de los pájaros, en otros casos el ruido de los autos,
otros pudieron, en algunos casos tenían un ambiente cálido, en otros tenían un ambiente frío, muchos perciben la lluvia, el agua, el olor a lluvia, el olor a tierra mojada. O sea, hay distintos tipos de percepciones, ¿cierto? Cada uno de acuerdo a lo que lo rodea. Esta actividad pone de manifiesto que como individuos tenemos una percepción. Está claro y quedó demostrado, ¿cierto? Con esta sencilla actividad del entorno que nos rodea a través de los sentidos. Este entorno que nos rodea, a su vez, se traduce en emociones. Si yo tengo un ambiente agradable, cálido, con aromas agradables y sonidos agradables y olores agradables y comida agradable, yo me voy a sentir bien. Es decir, si tengo un ambiente saludable, el ser humano se va a sentir bien. Pero ¿qué pasa? Nosotros no estamos solos, no vivimos solos en una habitación o en un patio o en un parque, sino que permanentemente estamos interactuando, hay una interacción permanente con el entorno que nos rodea. Salimos de nuestro ambiente, pequeño ambiente, y empezamos a interactuar con otros aspectos físicos, químicos y biológicos, y fundamentalmente empezamos a interactuar con el otro a través de lo que denominamos el sistema social, la interacción social con la familia, con la escuela, con el trabajo, clubes deportivos, etcétera, con los compañeros de oficina, en este caso. Entonces la percepción empieza a modificarse porque hay una interacción con el otro. Y en esa interacción que tenemos con el otro nos lleva a complejizar esa percepción que tenemos del ambiente, lo complejiza muchísimo, hasta inclusive podemos llegar a hablar, cuando hablamos con los compañeros de oficina sobre el tema de ambiente, podemos hablar y plantear el tema de los problemas ambientales que surgen en la propia oficina, en la familia o en la sociedad toda. Entonces, esta complejidad de ambiente, o sea, lo sencillo que definimos recién como algo que nos rodeaba, expresado a través de los sentidos, ahora se empieza a complejizar cuando interactúo con el otro. Entonces, la definición de ambiente, decir qué es ambiente hoy, qué se entiende por ambiente hoy en las sociedades académicas, científicas y globalizadas, de los distintos organismos a nivel internacional. ¿Qué significa? Entonces dijimos que se pasó desde una visión en la década del 60, de una visión natural, una concepción natural, el ambiente era una concepción natural, donde los elementos que lo formaban eran físicos, químicos y biológicos. En la década del 70, eh, vamos a tener ya una visión un poco más antropocéntrica, donde se reconocen que al hombre dentro de la naturaleza interactuando con esos otros elementos, ya en 1980 vamos a ver que el ambiente, hay una concepción del desarrollo productivo, donde la naturaleza provee los recursos naturales y a su vez la propia naturaleza es la receptiva de todos los desechos de esa producción. O sea que es una producción lineal y a ello le llaman, todavía se sigue utilizando la terminología de desarrollo sostenible. Ahora ya empieza a transitar otra definición y otra forma de expresión. En la década del 90, el ambiente es un sistema integrado, donde además de todos los elementos de la naturaleza, ingresa el tema de la cultura. Se reconoce que cada región, cada país o cada comunidad tiene una cultura diferente para percibir el ambiente e en consecuencia relacionarse con él. A partir del 2000 empiezan a aparecer otros temas y muy importantes dentro de esta concepción, de este pensamiento del ambiente. En el 2000 podemos trabajar el ambiente como teniendo en cuenta al ambiente como que brinda servicios ecosistémicos y gestión, también empieza a gestionarse el ambiente con otra mirada. A partir de allí en adelante tenemos otros enfoques, unos enfoques holísticos del ambiente, el trabajo con los ODS ya a nivel internacional y
con objetivos de desarrollo sostenible, pero insisto que en la actualidad ya se ha avanzado bastante al respecto, con otras miradas, y a partir de la década del 20, se introduce en el ambiente, en la definición de ambiente, una perspectiva del derecho al ambiente. Sí, es decir, como hay una visión de crisis planetaria, hay resolución sobre los derechos humanos a un ambiente sano. Y académicamente, la definición de ambiente en la actualidad está relacionado. Lo podemos decir hoy que el ambiente es una red compleja de interacciones entre la naturaleza, la sociedad, la economía, la tecnología y la cultura que van a determinar las condiciones de vida del planeta y la sostenibilidad de todo el planeta, pero en conjunto. Es decir, como ustedes pueden ver, en estos 15 minutos hemos pasado de una definición de ambiente teniendo en cuenta solamente los aspectos naturales, biofísicos, a pasar a una definición de ambiente altamente complejo, en donde es el ambiente en el que yo vivo, está interactuando con los ambientes del vecino, a su vez con la provincia, con la nación y con el mundo entero. Mis acciones están relacionadas al resto de la humanidad. Entonces, dijimos que estas cuestiones de ambiente, de definir el ambiente y de definir, o sea, del aporte que hace la educación ambiental, surge a partir de los problemas ambientales. ¿Cuáles son los problemas ambientales hoy a los cuales la educación ambiental puede contribuir? Es una contribución, no es la solución. Eh, como ya sabemos, está escrito en todos lados y el primero en el ranking mundial es el cambio climático, porque es un problema que atraviesa todos los demás. Todos los demás problemas están atravesados y todos los demás problemas es un problema reversible. Todos los problemas ambientales, el agua, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la economía, todos tienen esta situación de ayudar a la modificación del clima. Después, como sabemos, la pérdida masiva de biodiversidad, la contaminación del agua y del aire, deforestación y degradación de suelos, la gestión inadecuada de residuos plásticos, escasez y contaminación del agua. Y aquí me quiero detener, porque fíjense que en la actividad el agua se mencionó, digamos, un 80% de los casos. Y fíjense, uno de los graves problemas que tenemos en el planeta Tierra es la escasez y la contaminación del agua. Y es uno de los mayores retos de este siglo porque va a generar conflictos sociales y geopolíticos. Estos problemas ambientales generan graves conflictos sociales. Y otro de los puntos donde quiero sobre explotación de los recursos es el séptimo, y el octavo es la urbanización descontrolada. Hasta hace 5 o 10 años este problema no aparecía dentro del ranking. Hoy ya aparece. Impacta en la calidad de la vida, aumenta la contaminación y destruye los entornos naturales. Y yo creo, y yo agregaría esto, impacta sobre la salud mental y emocional de los seres vivos, de los humanos que vivimos en grandes urbes. No estoy hablando de Posadas, donde estamos nosotros aquí, sino que estoy hablando de ciudades muy grandes, tipo San Pablo, etcétera. Buenos Aires. Entonces, los conflictos sociales existentes van a estar también relacionados al tipo de vida que vamos a tener en las grandes ciudades. Entonces, decíamos que pasamos de problemas ambientales a una crisis ambiental y hoy hablamos de una crisis civilizatoria.
¿Por qué es esto? Porque dijimos que en la definición de ambiente no solamente estaban los elementos de la naturaleza y el hombre, sino que también intervienen otras dimensiones como la economía, la cultura y la política, entre otros. Entonces, esta crisis civilizatoria, ¿de qué se trata? Se entiende como un momento histórico en el que el modelo de la civilización dominante, ¿y cuál es el modelo de civilización dominante en este momento? Es aquel que está basado en el crecimiento económico ilimitado, el consumo desmedido y la explotación de la naturaleza. Este modelo entró en un momento de insostenibilidad estructural. Por eso decía antes lo de desarrollo sostenible, ¿no? Porque estamos atravesando una crisis civilizatoria. No se trata de una crisis solo ambiental, sino una crisis multidimensional que afecta a estas dimensiones, a una dimensión ecológica ambiental, eh, cambio climático, pérdida de biodiversidad, etcétera, agotamiento de los recursos, estamos en una etapa de agotamiento de todos los tipos de recursos. Eh, la crisis civilizatoria también está relacionada a la dimensión económica productiva, un modelo extractivo consumista que genera desigualdades y centra riquezas en determinados lugares. Seguimos dependiendo del combustible fósil, el cual provoca un gran impacto sobre la contaminación de todos los elementos y un sistema financiero especulativo. Desde la dimensión social, cultural, desigualdades extremas entre países y dentro de ellos, crisis de valores, individualismo, pérdida de vínculos comunitarios. Desde la dimensión política institucional, la debilidad de los estados en regular y garantizar justicia ambiental, social y falta de acuerdos globales efectivos frente a los desafíos planetarios. En la dimensión ética podemos mencionar la crisis de sentido y relación con la naturaleza. Hay un predominio de una visión antropocéntrica, el ser humano se sigue considerando el dueño de la naturaleza. Es decir, esto es lo que plantea la crisis civilizatoria, diversos eh, pensadores, tanto latinoamericanos como del resto del mundo, están trabajando, están haciendo sus aportes al conocimiento y bueno, esto es lo que le quería presentar, de que no podemos quedarnos con una definición de ambiente tan pequeña como la que vimos en un principio. Entonces, ante esta situación, hasta estos terribles problemas ambientales, la educación ambiental, ¿cómo contribuye? ¿Qué es la educación ambiental? Es un pensamiento, una corriente de pensamiento-acción, cuya meta es lograr cambios individuales y sociales que provoquen la mejora ambiental y un desarrollo sostenible. Pero un desarrollo sostenible en el sentido aquel último que les estaba indicando. Entonces, la educación ambiental es clave para enfrentar esta crisis civilizatoria porque ofrece herramientas que transforman tanto la forma de pensar como la forma de actuar de una sociedad. Pero podemos hablar muchísimo acerca de la construcción del conocimiento, porque la educación ambiental, si bien es una corriente de pensamiento, tiene su cuerpo de conocimiento, tiene su metodología y tiene su didáctica, o sea, es muy amplia y ya es un campo del conocimiento importante. Además de contribuir a esta crisis civilizatoria, ¿no? Entonces, la educación ambiental no es neutra, sino que va a depender de la política que la guíe, la política de Estado, la política de la institución, a eso me refiero. Entonces, podemos como agruparla sintéticamente en dos grandes modelos. Podemos tener una educación ambiental individualista, que se centre en la responsabilidad individual, por ejemplo, la del reciclado, la del cuidado de los ecosistemas, la de no producir tanta contaminación del aire con el uso de los vehículos que usan fósiles para
para moverse, o también otro de los modelos que presenta la educación ambiental a través de toda su estructura es un modelo ecosocial en el cual actúa para producir cambios estructurales y comunitarios y trabaja sobre los valores, trabaja sobre la reflexión colectiva, entre otras cosas. Entonces, eso hace la educación ambiental, esa es la contribución que hace la educación ambiental a esta crisis civilizatoria. Entonces les decía que la educación ambiental tiene una metodología y tiene muchas herramientas que puedo ofrecer, como son la formación crítica y reflexiva, la transversalidad educativa, porque no solamente actúa en un individuo, sino que puede provocar una reacción en cadena de buenas conductas y de actuar sobre el ambiente que les toca actuar. Además, convengamos que la educación ambiental no es única, no es suficiente. Se necesitan de otros campos para trabajar sobre la crisis civilizatoria, pero hace un aporte muy importante al revisar los valores socioeconómicos vigentes y comprender las interacciones humanas con el ambiente y promueve nuevas relaciones armónicas con la naturaleza y entre las personas, y está basada en la justicia social y ecológica, solidaria, cooperación, equidad, respeto por la diversidad. Es decir, que cuando trabajamos con educación ambiental, todos estos elementos están incluidos. Va a impulsar procesos de cambio, es reflexiva, tiene una metodología activa y vivencial, trabaja, como dijimos, en las dimensiones éticas y de valores, es participación ciudadana. El trabajo de la educación ambiental en la participación ciudadana es muy importante. Eh, También utiliza herramientas tecnológicas y comunicativas, todo lo que sea educación ambiental no institucionalizado, no formal. eh, eh, Se puede trabajar en todo lo que sea eh, mensajes, campañas de difusión, de concientización, o sea que utiliza todas estas herramientas, y también tiene una parte muy, muy importante que es la investigación-acción participativa. Los proyectos comunitarios o los proyectos que pueden ser institucionales, realizar un proyecto de educación ambiental hace que haya una participación. Si no hay participación entre quienes forman parte de la comunidad, no hay posibilidades de trabajar en educación ambiental. Entonces, como dijimos desde un principio, la educación ambiental es acción. Entonces vamos a trabajar este concepto de educación ambiental, de reflexión y de acción a través de un ejercicio que nos va a permitir tomar conciencia de nuestras acciones. Una de las herramientas con las que trabaja la educación ambiental es valorizar el contexto y los ejemplos cotidianos que hacen a nuestro entorno para que sea significativo. Así pasamos de reconocer los componentes de un ambiente que fue significativo para nosotros en este momento, cuando nos unimos a esta charla. Vimos que para realmente hacer significativa una educación ambiental, tenemos que incorporar ese concepto de ambiente, que tenemos esa construcción de ambiente, para pasar a modificar algunas acciones que hacen a nuestro entorno. Entonces, ¿qué significa nuestro entorno? Y podemos pensar cómo empieza nuestra historia del día, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Probablemente nuestro día comienza necesitando alimentos, necesitando movilizarnos para ir a nuestros lugares de trabajo, necesitamos hacer una pausa para volver a alimentarnos y luchar con el tráfico, luchar con las complejidades que nos brinda un desarrollo urbano. Necesitamos desplazarnos quizás a distancias más largas, por lo tanto también necesitamos transporte como aviones o un transporte como un colectivo, una cosa así. Es decir, permanentemente estamos utilizando elementos o necesitando elementos que podríamos llamar
que va o que proviene de nuestra intervención con la naturaleza o con el medio ambiente que nos rodea. Entonces, pensando en los alimentos a otra escala, para que ese alimento nos llegue todos los días de la forma en que lo estamos utilizando, si miramos hacia atrás de lo que hay de cada alimento, hay superficies cultivadas, hay superficies dedicadas a la ganadería, hay superficies forestadas que tienen, que contiene a la industria forestal. Estamos en una provincia con una base forestal importante. Esos alimentos provienen del agrocultivo, pero también provienen del mar o del río. Las ciudades cada vez para su gran desarrollo necesitan infraestructuras. Como producto de esa actividad también tenemos desechos, tenemos residuos, también emitimos carbono, dióxido de carbono, es decir, contribuimos a ese gases de efecto invernadero que tienen tanta importancia en el cotidiano, como incorpora la huella de carbono, es decir, que nuestra actividad cotidiana deja una huella. Así que lo que quisimos traer para este ejercicio, para poner de relevancia solamente en esta parte de la charla, es tomar conciencia de cada una de esas cosas cotidianas para preguntarnos un poquitito más, por ejemplo, ¿de dónde proviene la manzana que estoy comiendo? ¿Proviene de una zona cercana? ¿Proviene de Río Negro? Imaginamos todo lo que viajó esa manzana para llegar a un sitio donde se consume. La huella de carbono que dejó ese transporte, por qué estamos consumiendo productos que provienen de sitios tan lejanos. Y si a eso lo llevamos a otra escala, también volver a contemplar esta situación que ya lo planteó Patricia, de que no estamos solo en el mundo. Esas mismas necesidades individuales las compartimos con 8.231 millones de personas, según los datos al 2025 de la población mundial, de las cuales, fíjense que casi el 60% viven en ciudades. Por eso también retomo esa observación de Patricia de que uno de los grandes problemas ambientales de la que se ocupa también la educación ambiental es la urbanización creciente, la aglomeración creciente en las ciudades. De manera que introducimos entonces este concepto de un indicador, si esto pudiéramos medir cuál es el impacto de nuestras actividades diarias sobre el ambiente, podríamos utilizar un indicador que se llama huella ecológica. Y es ligeramente diferente a la huella de carbono, porque es más amplia, incluye otros componentes. Esa huella ecológica mide cuánta área bioproductiva, se refiere siempre a una unidad de superficie, ahora vamos a ver cómo se calcula, pero se refiere básicamente a cuánta área bioproductiva se necesita para satisfacer o para producir todos esos recursos que una persona, una población o una actividad consume, ya sea alimentos, energía, materiales, bienes manufacturados, etc. Y también qué área se necesita para absorber los residuos que generan ese modo de vida. Especialmente podemos utilizar como indicador el dióxido de carbono, que es la unidad más corriente utilizada para medir entonces la huella de carbono. Y también considerar que este indicador, que vamos a llamar huella ecológica, decíamos que era una unidad de superficie, se expresa en hectáreas globales y se simboliza con las letras GHA, hectáreas globales, que es una unidad de medida, una unidad estandarizada, para comparar esa misma superficie en distintas partes del mundo. Es decir, si por ejemplo la biocapacidad en el 2023 la Tierra tenía aproximadamente 11.900 millones de hectáreas de tierra y de agua biológicamente productivas, y acá lo que estamos entendiendo biológicamente productiva es capacidad para darnos esos recursos que necesitamos para la vida, y lo dividimos ese número de hectáreas
por el número de personas que habitan, que aproximadamente la redondeamos en 8.000 millones, el resultado da alrededor de 1,5 hectáreas globales por persona. Es decir, ese es el espacio en la cual hoy, dividida las zonas productivas del mundo, le corresponde a cada persona para producir las cosas que necesita. Si esas personas utilizan más, obviamente entramos en un desbalanceo entre lo que es el suministro y lo que es la demanda. Por lo tanto, estamos ante al hablar de la huella ecológica, entre dos conceptos, uno es el de la biocapacidad y el otro es la huella ecológica. La biocapacidad sería como la capacidad de la tierra para regenerar estos recursos que necesitamos, y la huella es nuestra utilización de esos recursos. Si utilizamos si la biocapacidad, es decir, la capacidad de regeneración de esos recursos, supera o es mayor a la huella, estaríamos en unas condiciones beneficiosas, digamos, porque tendríamos como una reserva ecológica, porque usamos menos de lo que ese espacio o ese territorio puede regenerar. Pero si ocurre al revés, si nuestra huella, la utilización que hacemos de los recursos, es mucho más es rápida y supera esa biocapacidad de regeneración de la tierra, de esos recursos, entonces estamos en problemas porque tendríamos un sitio o un país o un lugar en el mundo que tiene un déficit ecológico, es decir, que todo lo que produce ya está sobreexplotado y lo que necesita para satisfacer la demanda de su población depende de la importación de recursos externos. Entonces vemos acá también que el comercio, o sea, la cuestión de alimentos hoy por hoy en el mundo, tiene un valor extremadamente estratégico entre los países que producen alimentos y entre los países que necesitan alimentos. No le estoy diciendo nada nuevo, solamente traemos a este sencillo análisis de un tema que se puede trabajar desde la educación ambiental, como es la huella ecológica, cómo vamos viendo cómo se va complejizando. Porque esta huella se puede utilizar a distintas escalas. Se puede medir la huella individual, que es algo que le vamos a proponer en esta charla. Se puede medir la huella ecológica de las ciudades y se puede medir también a nivel países y regiones. Y finalmente tenemos un dato, ¿sí?, de la huella ecológica de toda la humanidad al día de hoy con esos valores que dijimos, de las superficies cultivables o productivas y el número total de individuos que puebla el mundo, ¿no? Entonces, hay organizaciones que tienen datos de muy buena fuente, que están disponibles, ahora que vamos a hablar acerca de esos sitios donde pueden acceder para corroborar estos datos, en los cuales los países voluntariamente dan sus datos de manera que se pueden organizar y representar gráficamente y también en forma interactiva, que esa es otra de las ventajas que tienen estos sitios, estas series temporales que representan esa relación de la huella ecológica, es decir, de cómo utilizamos los recursos, y de la biocapacidad, que es la capacidad biológica de reponer esos recursos. Entonces nos podríamos pensar qué pasa en nuestro país y qué pasa en el resto del mundo. En este gráfico de la izquierda tenemos una serie temporal de aproximadamente 1961, del año 1961 al 2024. Fíjense que son datos bastante actuales. En el otro eje tenemos ese indicador que le decíamos que era hectáreas globales por persona, y la línea roja va indicando la huella ecológica, y la línea, lo que está en verde es la biocapacidad, lo que está en rojo es el déficit ecológico y lo que está en verde es la reserva ecológica. A nivel país, podríamos decir que estamos bastante bien, es decir, que lo que gastamos, lo que producimos es mayor a lo que gastamos, digamos en términos más simples.
Por eso esa línea verde está por encima fundamentalmente. Y hasta ese punto de inflexión en el cual lo verde se vuelve rojo, coincide justamente con este año que ya de alguna manera mencionó Patricia, que es la década del 70, en el cual toda la utilización de los recursos por la población mundial, siempre usando ya datos mundiales, acá datos globales, superan la capacidad de producción, el tiempo de velocidad de reposición de la Tierra de los recursos. Quiere decir que hay sitios en el mundo en el cual estos recursos se utilizan más rápidamente y si empieza a aparecer acá un nuevo concepto que es el día del sobregiro de la Tierra. Quizás habrán escuchado en alguna noticia ambiental por sus símbolos, por su denominación en inglés, overshooting, nosotros lo llamamos sobregiro, y es cuando se gasta, cuando digamos, la oferta supera, perdón, la demanda supera la oferta, y es donde tenemos que estamos gastando más de la cuenta. Es lo mismo que en una economía domiciliaria, pero esto a nivel, digamos, global. Entonces, un país va a tener un déficit ecológico si su huella ecológica excede a su biocapacidad y va a tener una reserva ecológica si su biocapacidad excede a su huella. Entonces, en este tema que es súper complejo y muy interesante, nos lleva a una visión ahora global y, si se quiere, de gran valor geopolítico, porque si ahora ya asociamos que lo verde es reserva ecológica y lo rojo es déficit ecológico, y también traemos al presente dónde se encuentran los países más también poblados del mundo y que ya han gastado y sobreexplotado sus recursos y para satisfacer la demanda de su población necesita de la importación de productos, por ejemplo, de alimentos. Fíjense geopolíticamente dónde están localizados. Es el hemisferio norte, donde tienen los grandes problemas de recursos naturales y dónde está el valor mundial de los recursos naturales, que está en el hemisferio sur. Entonces, fíjense que con una imagen muy simple nos localiza, nos pone, nos ubica en el mundo, nos ubica el planeta y ubica una problemática simplemente con una diferenciación de colores. Por lo tanto, este término, el de la huella ecológica, nos lleva y está íntimamente relacionado a todos los contenidos también de la capacitación ambiental de Ley Yolanda, porque nos permite prestar, en primer lugar, tomar conciencia que ya el metabolismo global de la Tierra ha superado una capacidad. Y nos lleva a pensar que ya ahora hay una cuestión del límite planetario, y ese límite planetario es la recuperación biológica. El tiempo, la recuperación biológica de los recursos se vuelve lo más limitante. Ya no son los recursos humanos solamente, sino es la recuperación justamente biológica en áreas productivas, capaces de proveer todos los elementos que necesitamos. ¿Cuál es la consecuencia de esa superación, de esa capacidad de regenerar bienes y servicios? La disminución de la biodiversidad, cómo está relacionado con la salud de los ecosistemas. Hemos pasado hace no muy poco tiempo la epidemia, no mucho tiempo, perdón, todo el contexto que significó la pandemia por el COVID, cómo nos quedamos aislados, cómo tuvimos que también realizar medidas extremas que nos obligaron a pensar acerca de la salud, de la biodiversidad, de cómo estábamos utilizando estos bienes y servicios de los ecosistemas y sobre todo el bienestar humano, ¿no? Sumados a eso y asociado un poco a este mapa geopolítico que presenté, vemos que también hay países, localidades o comunidades que están teleacopladas, es decir, el consumo de uno puede agotar los recursos en otro lugar. Entonces, conocer o poder medir al menos
cómo estamos utilizando estos bienes y servicios de la naturaleza en ciudades, digamos, también considerando la demografía, nos hace pensar, porque es importante conocer este indicador de huella ecológica, porque es importante conocer cómo se mide, porque es importante comparar cómo está variando a lo largo del tiempo, porque nos permite muchas cosas. Nos permite, por ejemplo, poder diagnosticar el uso de los recursos naturales en instituciones públicas, nos permite también pensar que es posible frenar todo este proceso, no solamente o salir de este sobregiro ecológico no solamente con un desastre o con una visión catastrófica, sino todo lo contrario, a través de una planificación, de una gestión ambiental responsable. Y en este sentido creo que todos somos responsables de participar de este proceso, ya sea a través de la educación, en nuestro caso de la universidad como institución vinculada a la educación, a la generación de profesionales que tengan esta visión, que participen en la sociedad con este mismo nivel de responsabilidad. Eh, y también pensar en estas dos imágenes, nuestro capital verde en la provincia de Misiones, decíamos que sería, la foto de la izquierda sería la biocapacidad, pero si no prestamos atención, seríamos también generadores de huella ecológica. Y pensar esto también en el rol que tiene la provincia en la producción de otros productos, como por ejemplo la yerba mate, la madera y la misma biodiversidad que es nuestro capital, ¿no? Entonces, eh, con esta presentación muy abreviada, quisimos incorporar como tema para trabajar, que se puede trabajar en estos espacios de capacitación, la huella ecológica. Hay una parte y es muy interesante, y los invito a que lo hagan, que es el cálculo de la huella ecológica individual. Nosotros vamos a dejar este material a disposición para que puedan tomar ese link del sitio web donde están los datos actualizados por países de la huella individual, de la huella por país. El sitio se llama Global Footprint Network, es un lugar donde tienen datos, como les decía, muy actualizados y de calidad, es un sitio de gran confianza. Y el ejercicio que tienen una aplicación online que les permite medir la huella ecológica. Lo importante es que además de proveerle un valor de la huella, les hace comparar de cuántos planetas se necesitarían si todos viviéramos con ese nivel de vida en el cual lo hace cada uno, ¿no? Y si fuera así también, cuántos días se necesitarían o qué época del año, si fuera un año, llegaría el día de ese exceso o de ese sobregiro. Entonces, lo pueden tomar. El resultado va a ser un valor que le va a dar mucha información, pero fundamentalmente le va a hacer estas preguntas. Esos resultados que tuviste del cálculo de esa huella, ¿cómo te dejó? ¿Qué impacto dejó en tu conciencia? Es una sensación de sorpresa porque no te esperabas que tu forma de vida impactaba de esta manera en la naturaleza, o también te dejó inspirado diciendo, bueno, esto ya lo sabía, estas cosas las puedo cambiar, yo no reciclo, no separo mi basura, no lo puedo hacer porque de esa manera puedo contribuir en algo. Me siento indefenso porque nadie me habló de esto nunca, no entiendo nada de lo que me están hablando, me siento intrigado, voy a buscar a ver si esto es cierto. También me puedo quedar solamente preocupado y decir, miren, las chicas dijeron estas cosas serán ciertas, pero me quedo con un estado solamente de preocupación y no paso a la acción. Puedo sentir vergüenza porque realmente vivo en una casa muy grande y no la necesito. Eh, bueno, muchas cosas que le van a hacer como preguntas y respuestas para trabajar en este ejercicio. O también una confusión, porque no es lo que me dijeron, no es lo que vi hasta ahora en la capacitación. Así que les dejo con mucho deseo que lo puedan hacer y que podamos seguir hablando en un futuro, capaz en una próxima charla acerca de los resultados de qué le dio esta huella ecológica a nivel individual a cada uno de los participantes que estamos reunidos hoy.
Y un poco para ir cerrando, porque dijimos que íbamos a ser puntuales también, y ustedes dijeron que tenían una hora para participar. Nos queremos despedir con esta frase de Pablo Freire acerca de la educación ambiental, de la educación en sí misma. En este caso lo tomamos como la educación ambiental. Sabemos que no cambia el mundo, pero sí estamos seguros que cambian las personas que van a cambiar el mundo.